Bueno, pues tiempo para conversación, para la charla de este miércoles. Ayer hubo pleno en el Cabildo de Lanzarote, ya se lo contamos, y una de las cuestiones que se abordaron en esa sesión plenaria tenía que ver con un debate que ya está en la calle, que está en toda la sociedad. Hoy mismo veíamos en un digital vecinos de toda una comunidad de apartamentos que tienen que salir sin que tengan a su vez a dónde ir, sin que haya ninguna vivienda que los pueda acoger. Un problema, por tanto, que está ya en la calle. Ayer se iba a abordar en el Cabildo de Lanzarote. Somos había planteado una moción para que se constituyera un consorcio insular de la vivienda, y a partir de ahí, pues evidentemente, o que ahí confluyeran las mil y una realidades que tiene la gente a la hora de encontrar vivienda o problemas con la que tienen, bueno, en fin, alrededor de esta cuestión. Pero no fue aprobada esa moción. Vamos a hablar con Tomás López, que es consejero de Somos en el Cabildo. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muy bienvenido. Gracias. Pero hoy mismo el presidente del Cabildo acaba de lanzar un comunicado en el que aseguran estar ultimando un convenio con el Gobierno de Canarias en un programa que se denomina Canarias Más Viviendas por Familias, que, bueno, vendría a ser un instrumento, al parecer, bastante más válido que el consorcio que ustedes planteaban, porque, bueno, no hay ningún parque público de viviendas que pudiera formar parte de este consorcio. ¿Estamos hablando de lo mismo, de distintas maneras, o de qué exactamente estamos hablando? Mire, bienvenido sea toda iniciativa que tenga que ver con la vivienda en la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, yo sí que no voy a hacer, me lo leí muy por encima, ¿no? Como quizás haga el presidente del Cabildo, decir esto es lo que vale y lo otro no sirve. Pero yo quiero explicar qué es lo que hicimos nosotros. Hay una necesidad, y eso está clarísimo. Lanzarote tiene un problema grave en este momento con un derecho que es un derecho constitucional a la vivienda, y que además los poderes públicos, dice también la Constitución, están obligados a colaborar en garantizar ese derecho. En este sentido, pues todos sabemos cuál es la situación y creemos, no hace falta ser ningún experto para ver que al corto plazo, en los próximos meses, el problema va a ir a más. O sea, desde las personas que están llegando a trabajar no encuentran lugar donde hacerlo, tendremos un problema con toda seguridad en el mes de septiembre con los profesores, los maestros que lleguen a Lanzarote, porque no hay ahora mismo alquileres que se puedan pagar con un sueldo normal. Yo lo he intentado personalmente y mucha gente de mi entorno, y es imposible. Y luego tenemos la situación de gente que sí está viviendo en su vivienda de alquiler y que se les acaban los contratos, y que seguramente muchos de esos propietarios no se los van a renovar porque van a optar por otras vías, como puede ser el alquiler vacacional. Ante eso, los poderes públicos tienen que actuar. ¿Y nosotros qué es lo que hicimos? Algo tan sencillo, porque evidentemente una institución como el Cabildo de Lanzarote no va a solucionar sola esta problemática, sino que tienen que hacerlo todas las instituciones. Lo que tenemos que ver es qué parcela nos corresponde a cada uno de nosotros, cuáles son nuestras competencias. Entonces nosotros fuimos a la Ley Canaria de Vivienda, que a lo mejor al presidente le podrá resultar más o menos útil, pero es la ley que tenemos en estos momentos, la ley de 2003, y lo que dice es que las competencias del Cabildo, los cabildos insulares, son las siguientes. Uno, una cosa que me parece muy importante, que es la policía de vivienda. Yo creo que él se enrolló hoy un poco, porque dice que no tenemos un parque público del Cabildo. No, es que la policía de vivienda es una competencia que usted ejerce sobre los parques públicos de vivienda, que puede ser del Cabildo, que no hay, o puede ser de los ayuntamientos, o puede ser de la comunidad autónoma. Es decir, una competencia que es la vigilancia del conjunto de las viviendas públicas para asegurar que están, primero, habitadas, ¿no? Porque tenemos viviendas públicas que están vacías, y segundo, que no están subarrendadas, o este tipo de fórmulas. Eso nos permitiría, si esa competencia se ejerciera, pues por lo menos tener un censo, que debería, desde nuestro punto de vista, hacerlo el Cabildo, sobre el conjunto del parque público, y luego dárselo al resto de instituciones para que ante una situación de emergencia se pudiese contar con una vivienda para, por ejemplo, albergar a una familia en un determinado momento. Esa es una de las competencias que tiene el Cabildo, y otra es la posibilidad de coordinar las políticas municipales y de crear un consorcio insular de la vivienda, para que se coordine, para que tengamos ese parque público pueda tener una viabilidad, para que se coordine incluso la posibilidad de relaciones entre arrendatarios y arrendadores. Es decir, para que hagan también esas labores de incluso de asesoría jurídica, de poner, si hace falta, garantías o fianzas, porque también hay que garantizar, ¿no?, para que más gente se anime a alquilar, pues todo este tipo de cuestiones. Eso se podría hacer a través de un órgano como es el Consorcio de Vivienda, que está previsto en la ley, que lo tienen otras islas como lo tiene Gran Canaria, e incluso eso otro que nos trae, que es la firma de un convenio con el Instituto Canario de la Vivienda. Si tuviésemos un consorcio de vivienda, se firmaría con el consorcio, e incluso podrían ir más allá esos convenios, porque en vez de esperar a que el Gobierno de Canarias nos construya las viviendas, que no lo hace, que llevamos años sin construcción, incluso no sé si décadas sin construcción de vivienda de promoción o de protección oficial, lo podría hacer
digamos, el Cabildo, o en este caso el consorcio, con un convenio que el dinero sí venga del gobierno, pero nosotros decidimos dónde, cuándo y de qué manera. Eso lo está haciendo Gran Canaria. La última promoción se entregó, creo recordar que en Galdar, hace pues escasamente 2 meses. Y nosotros lo que proponíamos era eso. Si él tiene otra propuesta, pues todo lo que sea en favor de que por lo menos este debate continúe y que cada administración haga lo suyo, bienvenido sea, pero nos parece raro que un cabildo, que un pleno, diga no a simplemente ejercer las competencias que les confiere la ley. Asegura el presidente que en el próximo pleno esperan que se eleve a la consideración de ustedes, de sus miembros, una moción viable y que se ajuste a la realidad y situación de la vivienda en la isla, con propuestas que intenten dar solución a esta problemática, cuya preocupación entendemos que es compartida, dice, por todos los grupos políticos del Cabildo y por lo tanto esperan que sea aprobada en la próxima sesión plenaria. La diferencia que ocurre, que se está viendo en el Cabildo de Lanzarote en sus sesiones plenarias, es que realmente la oposición suele aprobar toda propuesta que sea positiva para la isla, y si nos traen una moción que dice él que sea ajustada y no sé qué. De hecho, ayer, por ejemplo, de los asuntos que llevó el grupo de gobierno, de lo que fue a través de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Bienestar Social, prácticamente quitando 2 en los cuales nos abstuvimos, el resto votamos a favor por las cuestiones de subvenciones a organizaciones deportivas, a organizaciones no gubernamentales, subvenciones por ejemplo, a la creación de empresas, a la creación, en fin, a un montón de cuestiones, que todo lo que sea positivo, aquí no estamos para hacer guerritas políticas, ¿no? Pero, sin embargo, cuando nosotros llevamos simplemente ir, insisto, a la ley, a ver qué es lo que dice en la ley sobre lo que tienen que hacer los cabildos insulares y ponérselo sobre la mesa, dice que es poco viable. Me extraña que la ley sea poco viable. Si lo fuese, habría que cambiarla, ¿no? ¿Plantean mociones similares también en los municipios? Sí, en los diferentes municipios se está también trabajando en su ámbito competencial. O sea, a mí me consta que en el Ayuntamiento de Arrecife, tanto Somos Lanzarote, como por ejemplo, porque tenemos relación con ellos, Ganemos también ha presentado sus iniciativas, como por ejemplo el Parque de Viviendas Públicas, el hacer el listado del conjunto de viviendas que tenga el Ayuntamiento de Arrecife, además de la problemática del día a día que te pueda llegar. Claro que cada administración tiene que hacer lo suyo, es un problema muy complejo y que por lo tanto se tiene que abordar desde los diferentes prismas y de las diferentes instituciones. Porque hasta donde usted sabe, no le da solución el Cabildo, o no solución suficiente a las personas que puedan acercarse con problemas de vivienda. El problema es que en estos momentos, o sea, lo que hace el Cabildo de Lanzarote, lo único que tiene, o que me conste, son los servicios sociales que te pueden apoyar durante un determinado tiempo en una situación de emergencia social. Pero es que no estamos hablando de emergencia social, estamos hablando de una situación en la que incluso los trabajadores y trabajadoras con un sueldo medio o bajo, que por desgracia somos la inmensa mayoría, no podemos sufragar con un salario normal o de los que están en la media de la isla de Lanzarote un alquiler. Entonces, en eso la existencia de un parque de vivienda pública es necesario, la existencia de promoción oficial es necesario, la existencia de organismos que garanticen o que den cierta garantía también a las personas que deseen alquilar. Hay gente que quiere alquilar sus viviendas y que no se atreve, ¿no? Porque la ley en ocasiones considera que los desprotege y que prefieren a lo mejor hacer un alquiler vacacional, que además, otra, vigilar el alquiler vacacional. Nadie está diciendo que no sea una modalidad que además pueda ser redistributiva de la riqueza, pero otra cosa es que cualquier cosa valga, ¿no? Tiene que ser con unos estándares, tiene que ser con unos permisos, tiene que ser con unos impuestos, y en eso cada administración, insisto, tiene su parte. Obviamente el problema de la vivienda vamos a seguir teniéndolo en Lanzarote, pero claro, puede ser problema de la vivienda más desentendimiento de las administraciones públicas, o problema de la vivienda por lo menos intentando hacer lo que tengamos en nuestras manos para hacer, ¿no? También creo que planteaban pues dar solución a las emergencias sanitarias de Lanzarote con el aprovechamiento pues, de un helipuerto y tal. ¿Eso también se rechazó? También se rechazó porque nos pedían, o sea, nosotros llevábamos 3 cuestiones. Bueno, en primer lugar, que íbamos a seguir por ahí en ese sentido de cada pleno, o por lo menos cada 2 plenos, llevar una moción que tenga que ver con las reivindicaciones sanitarias. Creo que es algo que en la calle está, que la gente lo reivindica. Hemos pasado tiempos muy complicados, muy difíciles de recortes económicos que han hecho mucho daño al sistema sanitario y es lo más esencial para el día a día, ¿no? Y además se están organizando, existe ya la Mesa por la Calidad de la Sanidad en Lanzarote, con lo cual hay un intercambio de ideas, de propuestas, y creemos que es un campo en el que tenemos que seguir, saquemos o no las mociones, estar ahí dándoles como martillo contra la piedra.
Pero en este caso lo que decimos es, Lanzarote tiene una inversión media de unos 400 euros menos que el conjunto del archipiélago canario por cartilla sanitaria. Además, Canarias no es precisamente de las autonomías que más invierten en sanidad. Además, no solamente invertimos poco, sino que invertimos mal, o por lo menos nosotros consideramos que es mal, cuando derivamos tanto dinero hacia la sanidad privada. Es decir, hay muchos servicios que no se hacen de manera directa, sino que estamos pagando de más, quizás en ocasiones, a través de la privada, y eso se nota en determinados servicios o determinadas prestaciones que ofrece el Servicio Canario de Salud. Y nos hemos fijado en este pleno en una de ellas, que son concretamente las emergencias sanitarias, y nos hemos fijado en 3 problemas concretos. Servicio de urgencias de Valterra, con la misma densidad de usuarios, hay otros centros como por ejemplo el de vecindario en Gran Canaria, en el sureste de Gran Canaria, que tiene 3 equipos médicos, es decir, 3 médicos y 3 enfermeros. En el caso de Lanzarote tenemos 2. Cada equipo médico atiende una media de pacientes de 70 pacientes todos los días en cada día de urgencia, lo cual es un disparate. O sea, yo es que no sé cómo lo hacen, y conozco algunos y por eso intento entenderlos, ¿no?, cuando me lo cuentan, ¿no?, que atienden a 70 personas en una sesión de trabajo. Me parece brutal cuando estamos hablando de la salud de las personas, ¿no? Esa era una. Otra es el tema de la ambulancia medicalizada. Eso sí nos dijeron que para este verano está prevista la llegada de esa segunda ambulancia que estaría en el sur de la isla como base. Y luego el tema del helipuerto, y sobre todo porque en el helipuerto el Cabildo también tiene una cierta responsabilidad, y es que entregó en su momento, en el año 1997, unos terrenos al Servicio Canario de Salud con ese objetivo de crear allí el helipuerto para el Hospital General de Lanzarote. Y nosotros lo que hemos dicho es, oye, si cede usted un terreno, hágale también, primero porque es la institución que tiene que velar por el bienestar de la isla, pero segundo, porque es que además esos terrenos son suyos, haga el seguimiento de si ese helipuerto va a estar, no va a estar, en qué va a quedar, ¿no? Y esa parte sí es verdad que no nos la aprobaron, y tampoco salieron un montón de ingenieros hablando del radio que debe haber en torno a un helipuerto, las casas o no, que tampoco lo entendimos del todo, porque no es precisamente Argana, Baja ni Alta una zona de grandes rascacielos ni nada de eso, pero nos gustaría, que es lo que además pedíamos en la moción, que fuese eso mediante un informe del propio gobierno, que nos diga, mire, esta es la situación, esto es lo que conviene o lo que no conviene mantener a los pacientes, seguir trasladándolos hasta el aeropuerto de Lanzarote, o conviene tener una instalación de este tipo en este caso en el hospital. Estaba echando unas cuentas así bastante rápidas, y eso que yo de ciencias voy justito, pero 70 pacientes en un día, considerando que un médico trabaje 8 horas, ¿no? ¿Son las guardias o sea que son largas? Serían 4 minutos por atención al médico. Hola, buenos días, ¿qué tienes? Adiós. Esto es un disparate, es un disparate. Eso de media, contando que habrá días en las que haya más gente y días en los que menos, obviamente, pero es un auténtico disparate. Estamos hablando además de las urgencias, que es cierto, y eso lo nombró, creo que fue el consejero Sosa, que sabe de sanidad obviamente porque es médico, es cierto que hay gente que va a urgencias por problemas que no son urgentes, pero también es cierto que el propio sistema ha derivado a eso. O sea, si usted tiene una determinada problemática, sabe que por lo menos en urgencia lo terminan atendiendo, aunque que tenga que hacer la cola, mientras que otras fórmulas, pues entre las listas de espera y lo otro, entonces claro, habría que hacer una mejora en general, pero lo que está claro es que de toda esa gente que va, algunos ciertamente son urgentes, y una atención de este tipo, ¿no?, con 70 y pico pacientes en el día, desde luego muy buena no puede ser, por muy excelentes que sean los profesionales. Se han ido cargando también, en fin, en los centros de salud, pues este tipo de cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, toda la gente del norte tenemos que bajar a Valterra. La atención más cercana, la atención primaria, pero luego también, por ejemplo, eso, ¿no? Tenían en el norte, para todo lo que es la zona norte, incluyendo municipios tanto de Aría como de Teguise, estaba el centro de salud de Mala, que tenía servicio de urgencia y que ya no lo tiene. Es que hemos dado pasos hacia atrás en este sentido, ¿no? Bueno, también había problemas con el convenio de trabajadores de seguridad en el hospital. En eso se ha dirigido el Cabildo, y eso sí lo hemos sacado adelante. Se ha dirigido el Cabildo, en este caso a la Gerencia de Salud de Lanzarote, y lo que queríamos era ejemplificar, en este caso porque los trabajadores, algunos trabajadores y trabajadoras, gente que estaba cercana, se puso en contacto con nosotros y dijimos, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, a través de los medios de comunicación y también en el Pleno del Cabildo, pues vamos a sacar este asunto, por lo menos para que se visibilice. Pero en general yo creo que es una problemática que va más allá de este caso, ¿no? Estamos hablando de uno concreto y que además es grave porque estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del convenio de seguridad de hospital, en este caso por ejemplo el Hospital General, que están cobrando, son subrogados, o sea, estaban trabajando ya antes, entra una nueva empresa, se les subroga y cobran en torno a 400 euros menos de media mensualmente, un 30 y pico % menos de disminución de su salario, ¿no? Porque la empresa, claro, esto viene de más atrás, ¿no?, de cómo se toman las decisiones políticas, la empresa se ha descolgado del convenio colectivo estatal de seguridad,
aplica su propio convenio, pero ya ha sido tumbado ese propio convenio en otros procedimientos, en otros lugares donde estaba la empresa, ha sido tumbado por la propia Audiencia Nacional, porque es que no es, o sea, es lesivo para los intereses de los trabajadores, excesivamente lesivo incluso para estos tiempos, ¿no?, en los que casi que pueden hacer lo que les da la gana. Es una empresa de Miguel Ángel Ramírez, además uno de los magnates, ¿no?, de la economía y en este caso de las empresas de seguridad en Canarias, y que obviamente está ganando dinero público, porque estamos hablando de recursos de todo, pero luego sacándole el cuero a las personas que trabajan, y en eso sí el Cabildo mostró su solidaridad y se dirigió en este caso a la Gerencia de Salud para atajar este problema, que lo han tenido en otras instituciones. El mismo Cabildo de Fuerteventura se le ha rescindido el contrato a esta empresa. Y luego un denominador común a casi todos los plenos, que son las broncas. Sí. Ayer el agua, Montaña Roja. Claro, nosotros nos centramos, por lo menos en nuestra petición de comparecencia, nos centramos fundamentalmente en las últimas noticias, o sea, en lo que es actualidad y en lo que se ha visto en el último mes, ¿no? Y es fundamentalmente una detrás de otra las sentencias judiciales o autojudiciales que quitan la razón a Pedro Sanginés y que demuestran que, primero, que está utilizando, que es lo que más nos preocupa, que está utilizando a las instituciones públicas en ocasiones como parapeto y en ocasiones como arma arrojadiza de sus propias cuestiones. O sea, a cuento de que de repente nos da, porque es que nos da, es a la isla de Lanzarote, al Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote, perdón, al Consejo Insular de Aguas le da por imputar un montón de delitos falsos, ha demostrado la justicia, falsos a una empresa como Club Lanzarote. Yo no tengo ningún interés en que Club Lanzarote siga ni vendiendo agua, ni suministrando, ni generando. O sea, tendrá que ser un procedimiento reglado, ¿no? Y como los sheriff, como fue el señor Sanginés en el año 2014 al sur, ¿no?, a tomar de aquella manera la planta desaladora, pero tendrá que ser un procedimiento reglado y si se tiene que cerrar, que se cierre. Pero lo que no puede ser es que porque él, por hacer eso mal, se le imputa y para salvar su pellejo tanto político como personal, como jurídico, lo que haga es imputar a la empresa un montón de delitos de cuestiones con la hacienda pública, con el medio ambiente, y lo que hemos ido conociendo, por ejemplo, con este caso, es que los propios tribunales han dicho que el único delito que se mantenía en pie a la espera era el de delito medioambiental por una balsa de lodos, y le he dicho que es un auténtico disparate. Un auténtico disparate para empezar porque él es el responsable de que haya o no balsas de lodo como presidente de la autoridad o de la administración que se tiene que encargar de eso, del Cabildo de Lanzarote. Segundo, porque es que le quitaste la planta desaladora a Club Lanzarote, se la diste a Canal Gestión y no denunciaste nada, con lo cual Canal Gestión siguió actuando allí como buenamente quiso y luego pusiste la denuncia. En fin, que es una... y además las frases son demoledoras, categóricas y cachetones a la actuación del presidente del Cabildo, ¿no? Digo, las del juzgado en ese auto, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, o el caso de la Cueva de los Verdes, un tema personal o un tema político interior, interno de Coalición Canaria, que lo dirimieron a base de jalar de la cueva de un lado y de otro, y al final miren las sentencias que se han venido produciendo y cómo se han ido confirmando. Ante eso, pues nosotros hemos pedido la comparecencia y muy mal aprovechadas en nuestro punto de vista por parte de Pedro Sanginés, que podría explicar, mire, he fracasado, podría decir, mire, en primer lugar es verdad, he fracasado, pero él para atrás nunca. Y en segundo lugar, pero mire, explicar desde el punto de vista incluso del interés general, a lo mejor hay ocasiones en las que un político puede, digamos, hacer algo que no sea correcto, pero que estaba, digamos, pensando en el interés general. Nosotros le preguntábamos eso, oiga, ¿usted para qué fue para acá abajo de aquella manera? ¿Para qué imputó un montón de delitos que no venían a cuento? ¿Para qué jaló de la cueva de los Verdes con respecto a Aría? ¿Para qué hizo todo eso, no? Y no nos respondió, empezó a hablar de otras cosas, pero a lo que debería ser un mandatario no nos respondió. Por cierto, hablando de la Cueva de los Verdes, ustedes cogobiernan en Aría. ¿Qué van a hacer? Nosotros tenemos claro, por lo menos esa es la decisión que hemos tomado, que queremos que la Cueva de los Verdes siga formando parte de la red de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote, pero que al mismo tiempo, no solamente, que ya está clarísimo, que esa discusión absurda que iniciaron sobre todo Pedro Sanginés intentando decir que la Cueva de los Verdes no pertenecería, la Cueva de los Verdes sí pertenecería, y además hay, por esa pelotera que se ha armado, hay una sentencia que dice que esos derechos, ¿no?, tienen que ser resarcidos al municipio de Aría. Y nosotros por lo que estamos es porque se mantenga la unidad de explotación, pero al mismo tiempo se le dé a Aría aquello que le corresponde. ¿De qué manera? Obviamente de manera que no sea tampoco perjudicial para los intereses del Cabildo. Se puede hacer un plan de inversión, o sea, pagarlo a X años o lo que sea, pero ni una cosa ni la otra. O sea, ni decir, porque creo que no nos interesa a nadie, ni siquiera a los propios arianos y arianas, la cueva, como dice la sentencia, porque es que es verdad. O sea, si ellos quisieran, podrían decir, mañana por la tarde, déseme la cueva porque nos corresponde. Pero conviene que la cueva siga formando parte de esa red, pero al mismo tiempo tampoco decir, no, pero es que los arianos lo quieren todo. No lo quieren todo, no. Aquello
Trujillo y de lo que está ganando muchísimo dinero el Cabildo de Lanzarote es propiedad del municipio de Aría y por lo tanto tienen unos derechos que además están adquiridos y sentenciados por una sentencia. Ahora mismo hay un convenio, pero ese convenio habrá que para que se convierta en una ejecución de la sentencia, si se quiere que un convenio de acuerdo sea ejecución de la sentencia, tendrá que mejorarse en favor de los intereses de Aría. Es decir, el actual convenio no les vale. Ahora mismo no. O sea, porque es que tampoco, es que el actual convenio lo que le pasa, desde mi punto de vista también, y a lo mejor en eso incluso los propios compañeros de Aría, pues pudieron, es que no es exacto. En las cifras sí en las mínimas, pero no en las máximas. Habla de una inversión en los próximos años. También tenía que ver con cuestiones de intervención, de lo que la intervención permite gastar en los próximos años, pero bueno, era una inversión mínima de 6 millones. Habrá que ahora hacer la contabilidad de qué se le debe a Aría y en base a esa contabilidad fijar pues unas inversiones que es lo que le correspondería al municipio. Está claro. Pues aquí lo dejamos, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias por a haber ustedes. venido. Enseguida completamos la propuesta como cada día con la tertulia David Rocío, Saray Rodríguez, Víctor Duque y Dani Cabecera. Hasta dentro de un momento.